Amigos de Raider Nation Fan, es un placer saludarles una vez más en esta emisión de Raider Nation Fan de los sábados, con muchísimo gusto de poder estar con todos ustedes y convivir, conversar a través de estas redes sociales y de esta emisión de Raider Nation Fan. Fernando Posé, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Raider Nation Fan número 12. Ya listos y virtualmente, ahora sí con una sana y malosa distancia. Sí, sobre todo vale la pena recordar los tiempos que estamos viviendo y que de alguna u otra manera pues ha provocado algunas situaciones indirectas y fuera de nuestras manos en las que no hemos podido estar como hemos venido estando con todos ustedes. Lamentablemente en el estado de Nuevo León las cosas se han complicado mucho respecto a esta situación del COVID-19 y bueno, pues hemos tomado la decisión de entregar esta pieza así, de esta manera, a través del famoso Skype, que es pues una costumbre ya en estos meses de estar trabajando a través de estas juntas, como mucha gente lo hace, con el famoso home office. Y bueno, pues nosotros hoy tomamos esta decisión, esperamos como quiera que sea su like, el que compartan esta transmisión y desde luego sus comentarios a través de esta página de Andrés Guerra en Raider Nation Fan. Así es que pues vamos a ver qué tal nos sale así con esta situación de, como lo dices, tomando ya la sana distancia, pero con el deseo de seguir compartiendo con ustedes definitivamente esta situación del COVID-19 y trabajando de esta manera ya muy cercanos a una temporada que afortunadamente durante esta semana que está terminando fue un huracán prácticamente la situación de la NFL y el sindicato de jugadores, en el que había dudas, en el que había muchos cuestionamientos, en el que la afición se expresó a través de redes sociales y llevó una semana muy movidita en todos los sentidos, pero afortunadamente y en unos momentos más va a estar el buen Pepe Sports presentándonos un resumen de todo lo que sucedió y después de que esta semana está terminando, pues a final de cuentas hay buenas noticias, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Nada más quiero aclarar que todo esto es pensando como siempre en ustedes que se conectan con nosotros, que se encuentran con nosotros en esta hora malosa de la semana y pues pensando en el bien de todos, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar esta edición de Raider Nation Fan, así, trabajando a distancia para la seguridad de todos. Y el buen Pepe Sports, como ya le platicaba, está presentándonos esta pieza donde hace un resumen y la buena noticia, como decía yo hace un rato, es que sí habrá temporada. Esa es la buena noticia. Las cuestiones de cómo se acomodaron las cosas entre el sindicato y la NFL, pues aquí hace un resumen el buen Pepe Sports. Adelante, Pepe, ¿cómo estás? Esperemos que tú también ya estés mejor. Saludos, Pepe. Hola, ¿cómo están amigos de Raiders Nation Fan? Pues realmente los aficionados al fútbol americano ahorita están con las emociones del sube y baja. Realmente están como este 2020, esperando lo peor. Porque pues durante esta semana hubo tantas noticias sobre los jugadores que le estaban pidiendo a los dueños que establecieran bien cuáles iban a ser los protocolos para que se pudiera llevar a cabo una temporada en paz de la temporada 2020, que estuvieran protegidos. No nada más en cuestión de los protocolos de salud para tratar de evitar el contagio del COVID-19, sino también en la cuestión económica, porque pues sabemos que como no va a haber aficionados en los partidos, o voy a decir, pues prácticamente ninguno, a lo mejor algunas franquicias van a tratar de poner a algunos aficionados, algunos boletos a disposición si se los permite algún estado en donde jueguen, algunas autoridades locales o estatales en donde jueguen, pero lo importante a reportar es que
ya todo está resuelto. Lo importante está resuelto y a partir del 28 de julio, el martes, se van a presentar a entrenar ya los equipos al training camp. Si ya de por sí desde el 21 novatos se presentaron y luego el 23 de julio quarterbacks, pero el jueves o viernes estaba la situación realmente de suspenso. Era como una telenovela donde realmente pues los aficionados estaban esperando lo peor porque todavía no estaban definidos cuáles iban a ser los términos económicos. Creo que la cuestión de salud ya estaba establecida, donde se había comentado, ya habían acordado sindicato y dueños de que no iba a haber pretemporada, pero faltaba ver lo económico, porque pues obviamente en la NFL, como sabe, hay un tope salarial, y entonces realmente cómo lo iban a manejar, porque es claro que en este año 2020 lo que se va a recaudar no es lo mismo a años pasados, porque simplemente no tienes a los aficionados, tienes ese punto de los aficionados y aparte no tienes pretemporada, entonces eso también se corta. Pero lo que lograron el viernes ambas partes es que se llegara al acuerdo económico y ya arreglaron la cuestión de los protocolos, por lo que ya va a haber temporada 2020, o mínimo mientras que el COVID lo permita y las autoridades también. ¿En qué consisten los arreglos a los que se llevaron a cabo, los que se pusieron de acuerdo el viernes? Pues básicamente es que el tope salarial para este 2020 se mantiene como se había establecido, alrededor de los 198 millones de dólares. Ese es el tope salarial para cada equipo en este 2020. Realmente iba a ser imposible ajustarlo de este año, simplemente porque ya los equipos tienen armados a sus equipos, los salarios que van a ganar cada uno de los jugadores para esta temporada 2020. Era difícil poderlo ajustar, pero la clave va a ser de aquí en adelante, los próximos 2 o 3 años. Los jugadores tenían que cuidar la cuestión del tope salarial, cómo va a suceder, y lo que acordaron es que lo peor que puede estar el tope salarial para el 2021 es de 175 millones de dólares. No puede bajar de ese número de 175, a lo mejor puede subir si las ganancias es mayor a lo que se tiene pensado, y pues eso van a repartir el tope salarial, las pérdidas en los años 2021, 2022 y 2023. Hay que recordar para la NFL que en el 2022 se vienen nuevos contratos de televisión, por lo que pues se debe esperar que entre mucho dinero para entonces, mucho más dinero, y además están agregando juegos de postemporada. Eso va a agregar más dinero de patrocinios de televisión. Aparte, va a haber calendario de 17 juegos a partir de la próxima campaña, entonces eso le va a agregar más dinero. Y por los jugadores también tenían que ser cuidadosos, porque si decían, pues ya tenemos el acuerdo que se firmó en marzo o lo que ya teníamos planeado y nos vamos hacia la temporada, porque si la NFL se iba a poner muy duro con lo que decía el contrato y estipular, pues este es el porcentaje de ganancias que les toca a ustedes, pase lo que pase, a lo mejor el tope salarial iba a tener que bajar más, y eso iba a significar que veteranos el próximo año fueran a perder sus trabajos, porque pues no iban a tener los equipos, el tope salarial iba a bajar. Entonces los jugadores, normalmente los contratos están hechos pensando que año tras año el tope salarial iba a estar subiendo, iba a estar ascendiendo, pero pues obviamente no tenían contemplado lo del COVID, por lo que pues tienen que tomar eso a consideración. Otra de las cuestiones que tienen que considerar realmente es que el equipo de práctica sube de 12 a 16 jugadores para lo que va a ser esta temporada. Ya se había acordado de que no iba a haber pretemporada. Si no se juega o no hay temporada, pues no acredita para la agencia libre. Esa es otra cuestión que también estaban buscando los jugadores, y básicamente asegurar qué pasa con los jugadores que no quieren jugar, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en ese estilo? ¿Cómo se maneja esa situación? Y aparte, las cuestiones de dinero también, en cuestión del el dinero garantizado si no llega a haber partidos, si se tiene que llegar a cancelar partidos por la cuestión de la pandemia. Es todo, compañeros, regreso con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por tu colaboración y tu participación en esta Raider Nation Fan, en donde, bueno, pues dejas un panorama un poco más claro y conciso de cómo terminaron estas negociaciones de una semana complicada, difícil, de pláticas, de dudas y de muchas cosas que afortunadamente se solucionaron hasta ayer viernes, ya con la situación de llegar a un acuerdo que era lo específico y lo único que les faltaba tanto al sindicato como a la NFL solucionar, que era el tema del dinero, y ya queda claro también el tema del dinero. Solucionaron la situación de los protocolos de salud que los jugadores tenían duda y que hace una semana iniciaron en redes sociales pues una tendencia dirigida a la liga, ordenada de alguna u otra manera por parte del sindicato de la NFL hacia sus agremiados, diciéndoles a través de sus redes sociales, ustedes sostengan que quieren jugar, pero que tienen la inseguridad de saber cómo van a regresar a esos campos de entrenamiento. La NFL presentó una respuesta y una solución ante esa duda de los jugadores, y se dio ese paso. Y lo más importante, de alguna otra manera, para muchos, era solucionar lo que ayer por la tarde, noche, se solucionó, que era la cuestión del dinero, y que ya quedó arreglado de esa manera. Y bien lo dice Pepe en su reportaje, ya la NFL con esto que presentó está dejando claro que va a haber temporada. O sea, sí hay temporada, pero repito, como bien lo decía Pepe, todo dependerá de alguna u otra manera, como han dependido muchas cosas de la vida cotidiana en todos los aspectos, conforme vaya presentándose la situación de la pandemia y conforme vaya presentándose también la decisión de las autoridades médicas en aquel país, de la posición de algunos gobernadores o alcaldes de las diferentes ciudades donde participan los equipos de la NFL. Ese es la única interrogante, por decirlo de esa manera, que hay respecto a la temporada de la NFL, pero esa interrogante está fuera del alcance de todo mundo, porque no hay una respuesta ni se pueden poner de acuerdo ante esa condición que pues nos ha traído locos a todo el mundo, pero de que si va a haber temporada o no va a haber temporada del 2020, tanto la NFL como el sindicato ya dejaron en claro que arreglaron sus dudas, sus inconvenientes, y sí va a haber temporada 2020. Sí, además los 80s vuelven a estar de moda, ¿no? No me malentiendas por el número 80 de los jugadores que pueden jugar. Bueno, no son los 80 que pueden jugar, son los que van reportando, y estarán ahí acomodando el número del roster, de que se suman al practice squad 2 jugadores más, y también quedó resuelta esa solución, ¿no? Hay un tema también, hay un tema que está pendiente y que solo está en la mano o en las manos de los protagonistas. Me refiero a los jugadores. Existe la posibilidad, y no solo es una posibilidad, sino que ya es un hecho, de que algunos jugadores digan no quiero jugar, que eso es una decisión ya personal de cada uno de ellos. Ya se dio el primer caso el día de ayer. El guardia ofensivo de los Jefes de Kansas City tomó la decisión y anunció en sus redes sociales también de que no estará jugando en la temporada 2020. Es una historia, porque así esto lo vamos a recordar en algunos años como historia bastante interesante por parte de este guardia ofensivo, un nombre poquito complicado. Ahí sí me lo puede poner en pantalla otra vez, producción. Lauren es el nombre de este guardia ofensivo de 29 años de edad, que pertenece al equipo campeón de los Jefes de Kansas,
y que es un hombre importante dentro de la línea ofensiva de los Jefes de Kansas, hablando un poquito en lo deportivo. Este muchacho es nativo de Canadá, este guardia ofensivo, repito, de 29 años, y durante los últimos meses él es médico y ha convivido y ya ha vivido a diario la situación de los enfermos que padecen el COVID-19. Y es algo que a él de alguna otra manera en principio le impresionó y tomó un racionamiento mucho más humano, por decirlo de esa manera, Laurent, de cómo se ha vivido por parte de la población en general la situación del COVID-19 como médico en un hospital allá en Canadá. Y más que otra cosa, más que el hecho de decir que también va de la mano, ¿no? O sea, tenemos que decirlo y reconocerlo. Él tomó la decisión por ver cómo se sufre, por ver cómo se padece esa enfermedad, que él lleva un riesgo de contagio por estar practicando un deporte totalmente de contacto como el fútbol americano, también lo entiende y lo asimila. Pero lo bonito de esta historia, si me valen la expresión, es que él se solidariza de alguna otra manera con todas aquellas personas que, repito, han padecido este virus y se ha dado cuenta del cómo sufren, del cómo incluso es su día final, y pues muchos lo deben de saber, este virus, esta enfermedad, lleva a todos aquellos que la padecen o se contagian a una muerte por asfixia. Y pues todos sabemos que la muerte por asfixia es una de las muertes más trágicas y más dramáticas. Entonces es bien interesante esta historia, ¿no? Y la verdad es que es de aplaudir lo que Laurent toma como decisión, y él opta, repito, por no jugar, pero para seguir sumándose a esos voluntarios en aquel país, en Canadá, de seguir atendiendo a todas aquellas personas pues que sigan padeciendo o contagiándose de esto, que ojalá y ya no existieran, pero la verdad es una historia que durante algunos años y los próximos meses incluso quizá vayamos a estar recordando y aplaudiendo la decisión de Laurent por el fondo de la decisión que tomó, ¿no? Que por cierto, Laurent o Laurent es un apellido muy famoso francés, entonces lo correcto es Laurent. Bueno, da lo mismo, Laurent, Sí, claro, digo, eso. Cultural. Estamos platicando, pero bueno. Ok, ahí está la situación de este jugador, que es el primero que se manifiesta. Sí, se abre la expectativa de si habrá jugadores que lo vayan a seguir ante el hecho de que ya pues surgió el primero de tomar una decisión por la historia ya platicada. De Marco Lawrence hace algunas semanas, hace una semana, él se había manifestado, por decirlo de alguna otra manera, en contra de quizá de participar, porque él decía, pues no es posible ante toda esta situación y ante las recomendaciones de que se tiene que mantener una distancia. Imagínense ustedes, decía de Marco Lawrence, palabras más, palabras menos, yo voy a estar jugando, voy a estar a centímetros de un tipo que tendré enfrente, casi voy a estar escuchando su respiración, y ahí no habrá una distancia como se está recomendando. Y yo de ahí me voy a ir a mi casa con mi esposa que está embarazada, que tengo hijos, y pues sí hay una situación de alarma. No sé si la decisión de Laurent vaya a traer eco en algunos otros jugadores para que se tome la decisión de que quizá otros jugadores no participen en la temporada 2020, ¿no? Pero bueno, así están las cosas, así está esta situación, y es la normalidad con la que estamos viviendo en la actualidad, y que mucha gente no lo ha entendido. Y vaya, desde aquí un consejo: tenemos que entender
que la vida ya nos cambió, que ya no vamos a poder vivir de la misma manera como vivimos hasta antes de febrero de este 2020, ¿no? Que tenemos que ser mucho más ordenados en nuestra limpieza personal, porque es curioso, y aprovecho esto para comentar el tema, ¿no? Que todo lo contrario a lo que muchos pensábamos, estamos peor que hace 4 meses. Y todos pensábamos en febrero, marzo, que para estas fechas ya se habría acabado. Pero es increíble que un virus, llamado COVID-19, haya volteado de cabeza al mundo. ¿Y por qué digo que es increíble? Porque es tan sencillo de evitar y de cuidarnos que solamente con lavarse las manos y usando tapabocas lo evitas. Así de fácil, así de fácil. O sea, no es una enfermedad como el cáncer, no es una enfermedad como la leucemia, no es una enfermedad como la diabetes. En fin, es una enfermedad, sí. Pero ¿cómo la evitamos? Pues lávate las manos constantemente y usa tapabocas, cabrón. O sea, hábitos. Así de fácil y de sencillo, ¿no? Sin embargo, nos tiene de cabeza este COVID-19. Es una pequeña mundial está en primer lugar, ¿no? ¿Perdón? Estados Unidos. Y la gran potencia mundial está en primer lugar, Estados Unidos, ¿no? Sí, pero bueno, fíjate, ahora en estos podcasts que hemos estado realizando, que por cierto lo invitamos a que esté al pendiente todos los viernes de Spotify con el podcast de Touchdown Recargado, porque regresamos a la actividad en conjunto. El señor Pepe Villalba, el coach Mundo Reyes y un servidor, tal y como lo estuvimos haciendo durante muchísimos años en RG La Deportiva de Multimedios Radio. Ya todos los viernes estaremos teniendo un podcast hablando de fútbol americano en general a través de Spotify, así es que también lo invitamos por favor. También lo invitamos a que le dé seguir y que esté al pendiente de esos podcasts platicados con el coach Mundo, Pepe Villalba y un servidor, donde hablamos en general del fútbol americano nacional, de la NFL, infantil, Liga Mayor y todo. Y hablaba Pepe en el podcast de este viernes pasado, que, repito, se lo recomendamos, de que el ciudadano norteamericano, Pepe es una persona que está muy metido con la cultura norteamericana. Y nos hacía una aseveración, Pepe Villalba. Decía, hay gente en Estados Unidos que entiende que si tú le dices que es obligatorio utilizar el tapabocas, se siente que estás invadiendo su privacidad y que casi te dice, no me puedes obligar, es mi derecho. Es mi decisión de si lo uso o no lo uso. Yo, como decía en esta transmisión, bueno, pues es algo similar con una visión diferente a nuestro pueblo mexicano. Y lo resumo en una sola palabra, valemadrismo. Pero bueno, es nada más una pequeña opinión respecto a esta situación que salió por ahí, y perdón que me esté desviando de alguna otra manera, pero la verdad es que la situación está bastante complicada en todos los sentidos. Creo que una cadena de hamburguesas en Estados Unidos lanzó una campaña publicitaria donde invita a la gente a que empiecen a celebrar la Navidad por el hecho de cómo están las cosas en Estados Unidos y desde luego cómo están aquí en México. Porque, digo, Navidad va a haber, o sea, las fechas no cambian, pero la tradición de lo que en el mundo se da en esas fechas del mes de diciembre podrían sufrir un cambio drástico y no vivirlo como se han vivido durante toda la vida. Entonces, sí, de veras, y perdón que sea tan insistente, en este tema, pero sí hay que ser más responsables en todos los sentidos. Pero bueno, Fernando, ¿qué tienes para esta semana?
Bueno, precisamente les tengo una cápsula hablando de contaminación cruzada y la receta, que a propósito de Logan, bueno, pues está dedicada a Kansas City precisamente porque esta semana fue el Día Internacional del Hot Dog. Tanto el hot dog como la hamburguesa tienen un día internacional y a diferencia de la hamburguesa, el hot dog se modifica como la celebración del Día del Padre, se va modificando y pues esta semana nos tocó a media semana, así que la estamos dedicando a un hot dog en esta ocasión, como se hace en Kansas. Un hot dog especial es entonces. Sí, bastante diferente porque se basa en una preparación de col fermentada que está muy conectado con mis raíces familiares alemanas. Ok. La receta viene por ahí. Entonces, me parece muy bien. Pues si muy quieres muy recomendable. ¿La presentas? Pues vamos con el Kansas Hot Dog aquí en Raider Nation Fan. Adelante. Hola amigos de Raider Nation Fan. Hoy mi cápsula tiene una historia muy peculiar y es que ya les había anticipado que el menú de Raider Nation Fan estaba conectado con cada equipo de los Raiders, pero Mr. COVID está retrasando todo, incluyendo la pretemporada. Bueno, resulta que esta semana fue el Día Internacional del Hot Dog y en Kansas City, la ciudad de los Chiefs, hacen un hot dog muy peculiar en donde le ponen como ingrediente el sauerkraut y eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Así que bienvenidos y acompáñame porque esto se va a poner muy bueno. Esta preparación está íntimamente conectada con mis raíces alemanas y es que después de una cerveza y unas buenas salchichas, nada más alemán que un sauerkraut. Pero como las campechanas no son de Campeche y la salsa Tabasco pues no es de Villahermosa, pues la sauerkraut no es de Alemania. Su origen es una equivocación y sucedió con los guardias de la muralla china, así que esta preparación es china. Pero bueno, vayamos a la cocina. Básicamente esta receta, que será un topping para el hot dog, es excelente para acompañar una buena carne asada y sobre todo las salchichas asadas. Pero también es un gran producto para estos días en que por no salir, las verduras en casa escasean. Como el sauerkraut es un fermentado, algo así como el tepache. Uy, ya se me antojó. Bueno, para la próxima. El asunto de lo fermentado es que tienen probióticos, es decir, la bacteria LAB. Está ligeramente presente en todas las plantas y con la conserva se liberan nutrientes de origen celular, incluyendo las bacterias lácticas, o sea, los lactobacilos para los compas. O sea, una bomba de vitamina C. COVID, capichi, vitaminas. La receta es muy simple. Necesitamos una col lo más fresca posible, un poco de sal de mar y pimienta. También, a diferencia de otras recetas, incluye un spa, porque hay que activar los probióticos mediante un masajito a la col. ¿Qué te parece? Pero me estoy adelantando. Esta es mi col o repollo. Es rica en fibra, es antioxidante, anticancerígeno, muy bueno para los bronquios y rico en vitaminas A, E, B y sobre todo C, que es la que importa. O sea, compañito, es un antibiótico natural. Primero voy a limpiar la col y desechar las hojas externas porque las voy a usar más adelante. Hay que cortarla muy finito, o sea, en juliana, que es el corte para la original sopa de verduras. Lo importante de cocinar es que es un mundo lleno de colores, olores, sabores y sensaciones. La pasión radica en interactuar sintiendo los ingredientes y por eso a la col la vamos a cachondear para sacarle todo su jugo. De hecho, el famoso capitán James Cook, en quien se inspiró la película de los piratas del Caribe, bueno, las varias películas, usó el sauerkraut para prevenir a su tripulación del escorbuto, que se origina en alta mar por la ausencia de vitamina C. ¡Ay, te encargo!
Luego la vamos a martajar dentro del frasco. Un mortero para hacer mojitos es lo más recomendable. Y pues de paso, aprovechando la hierbabuena natural de aquí de mi cocina, pues preparemos unos buenos mojitos. ¿Se acuerdan de las hojas reservadas? Esas van justo debajo de la tapa. Yo estoy utilizando, y la verdad es que me encantan, los botes Fido. Son geniales porque generan un vacío. Muy recomendables para hacer unos chilitos en escabeche. Uy, esos hay que prepararlos un día de estos. Como esta receta requiere el ingrediente químico biológico de la fermentación, hay que esperar un mes a poder disfrutar esta maravilla. Por eso yo recomiendo hacer varios botes de una vez. Así que bueno, gracias a la magia de Raider Nation, aquí tenemos el hot dog con la sauerkraut. Yo soy el Chef Pose y nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahí está, la verdad que se ve riquísimo ese hot dog y pues a esta hora de la tarde quizá abra el apetito de mucha raza Raider que está al pendiente de este programa, o cuando lo escuche realmente o lo vea esta edición de Raider Nation Fam aquí en Andrés Guerra, me queda claro que va a abrir el apetito, ¿no? Si le estás poniendo algo que yo en lo personal digo, sé que hay mucha gente sana y mucho fitness al día de hoy y que hay que comer sanamente, pero la col no es algo que yo en lo personal sea muy de mi agrado, ¿no? Y curiosamente es un vegetal que se consume bastante aquí en el norte. ¿Sí? No, sí, yo no. Digo, en comparación con el centro o con el sur, se consume más acá en el norte, es algo como muy agregado. Uh-huh. Pues bastante antojable ese hot dog, y que ahora que ya sabemos que habrá temporada, pues yo creo que puede juntarse la racita, hacer su carne asada o hacer su tarde de hot dogs, ¿no? Sí, porque además esta preparación que además te dura, por eso tiene tanto éxito en Alemania, porque la mitad del año están llenos de nieve. Entonces, esta preparación en un frasco en el refrigerador te dura eternidades y es excelente como adorno, guarnición para la carne asada y en especial para las salchichas asadas que nos encanta acá en Monterrey, ¿no? Sí, que son grandes, que son bastante grandes. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Esta semana te tocó pues platillo, ¿no? Por así decirlo. Sí. La próxima semana estarás presentando algún otro platillo, reportaje, o qué traes en mente, o todavía es muy temprano. No, pues estamos procurando alternar cápsula cultural, platillo, cápsula cultural, platillo. Entonces, tocaría cápsula cultural. Perfecto, bueno, pues ahí está. Gracias, Fer. Sí, claro. Sí. Ojalá y así sea. Bueno, pues seguimos con todos ustedes. Recuerde darle like y compartir a esta edición, a este episodio de Raider Nation Fam, aquí en esta página de Andrés Guerra. Comparta la página de Andrés Guerra, dele like. Ya se acerca una temporada y pues creo que las cosas se van a ir poniendo más interesante programa tras programa de las próximas semanas. Estamos a 47, 46 días de que arranque la NFL en su temporada regular, ya que sabemos que no va a haber pretemporada. Entonces, pues estamos poquito más de un mes para que haya temporada de la NFL, así es que pues esté al pendiente de las próximas emisiones aquí en Andrés Guerra en Raider Nation Fam. Y repito, dele like, ayúdenos, dele like y compartir, ayúdenos, no pierde mucho ahí con mover un dedo. Vámonos. Además, esté al pendiente durante toda la semana, porque tenemos contenidos durante toda la semana, no nada más los sábados a las 4 de la tarde. Sí, claro, ahí tratamos de sacar lo más importante en general del mundo de la NFL, desde luego de nuestros Raiders. Esté al pendiente, por eso dele like y compartir. Vámonos a lo que esta semana se presentó dentro de las noticias más destacadas de nuestros Raiders. En esta sección también ya
institucionalizada por Raider Nation Fan en el Raiders Info. Aquí está la información de estos Raiders en esta semana con Raiders Info. Adelante. Para que se actualice. Hola, buenas tardes y sean bienvenidos a la cápsula de Raiders al momento. La primera noticia que vamos a cubrir es la que se relaciona al fichaje del novato Henry Ruggs. Henry es un receptor amplio que llegó desde Alabama para buscar un lugar en Las Vegas Raiders. Después de las negociaciones, Ruggs aceptó un contrato de 4 años con una posible renovación a un quinto año por $16.67 millones. Esperamos que el buen Henry se sienta bienvenido en las filas de los malosos. El estadio Allegiant no tendrá problemas para encajar en la ciudad que es reconocida por sus numerosos espectáculos y luces, ya que el pasado martes los encargados de la construcción de este magnífico estadio probaron las luces exteriores del estadio, haciendo evidente el cambio de atmósfera que se diferencia muchísimo de su aspecto durante el día. Se dice que la intensidad de su brillo puede ser visto desde muy lejos y que es muy espectacular. Con la inicial e inexistente postura de la liga sobre los procedimientos a seguir para el retorno seguro a las actividades en los campos de entrenamiento, no tenemos mucha información al respecto sobre las acciones de los Raiders. Sin embargo, los quarterbacks de Las Vegas Raiders, en este caso Derek Carr, Nathan Peterman y Marcus Mariota, ya realizaron sus pruebas de COVID-19 este mismo jueves y lo harán de nuevo este domingo 26 de julio. Si los resultados son negativos, el equipo podrá volver a las instalaciones en Henderson, Nevada. Todos los jugadores deberán seguir el protocolo fijado por la NFL para regresar a la acción. Esperemos que pronto todos los Raiders estén reunidos para entrenar, acondicionarse y quien lo viera, posiblemente ganar esta liga. Tim Brown tuvo una trayectoria destacable desde su estancia en los Raiders, en ese momento de Oakland, desde 1988 hasta el 2003. Él jugó 224 partidos con los Raiders y además fijó las marcas más altas en la historia del equipo para la recepción de pases y para las yardas en las patadas de despeje. El ex receptor, incluido en el Salón de la Fama desde el 2015, recién cumplió 54 años el pasado 22 de julio. Desde la Raider Nation Fan le deseamos lo mejor y esperamos que siga cumpliendo muchos años más. El dueño de nuestra franquicia de Las Vegas Raiders ha declarado algo muy importante con respecto a su asistencia a los juegos del equipo. Él mismo ha dicho: "Yo no iré si los fans no pueden ir. A como se ven las cosas, no creo que tengamos aficionados en los partidos". Davis también aclaró que un arreglo para la ocupación parcial del estadio tampoco está sobre la mesa. Es todo o nada para mí. O van todos los aficionados o no irá ninguno. Yo no seré capaz de negar a uno solo por dejar que vengan varios más. Ese fue todo el contenido correspondiente esta semana. Espero que haya sido informativo y que le haya gustado. Ahora volvemos al estudio. Bueno, pues ahí está la información que se presentó esta semana y que lo más interesante definitivamente y lo que más nos agrada es que empezamos a escuchar ya información o movimiento de los campos de entrenamiento, por lo ya platicado al inicio de esta emisión de aquí en Andrés Guerra, en Raider Nation Fan. El contrato de Henry Ruggs, que es la primera selección de los Raiders este año, que hay que dejar en claro que hace algunos años la NFL estableció un nuevo reglamento para las primeras selecciones de draft. Anteriormente, las primeras selecciones de draft pues se cotizaban, por así decirlo, y cobraban lo que ellos querían por firmar un contrato con el equipo que lo había seleccionado. Ahora, a partir de hace unos años atrás a la fecha, los contratos que firma un novato recién llegado del draft, sobre todo de primera ronda, es por reglamento 4 años, que es por lo que firma Henry Ruggs. La cantidad ya la escuchó usted en el Raiders Info, y pues nos da gusto saber que Henry Ruggs ya está firmado como la primera selección para esta temporada del 2020. Ahí también pues recordamos un poquito a Tim Brown, gran jugador de esta franquicia, receptor abierto, número 81, miembro del Salón de la Fama. Ya está Derek Carr, ya está Marcus Mariota, Peterman también reportó en el campo de entrenamiento. O sea, noticias en las cuales, repito, ya da gusto expresarlas y saberlas por el hecho de que ya son noticias en el campo de entrenamiento de estos Raiders, ¿no?
Sí, bueno. Vámonos entonces del Raiders Info ya también a esta tradicional sección de Raiders en la historia. En la historia. And to the people and the community in Oakland, we're proud to represent you and we intend to hold it. Thank you. Just win, baby. Que pues lo habíamos platicado el equipo de producción y un servidor una semana atrás, sin tener en mente que el próximo 27 de julio se cumple un aniversario luctuoso de un hombre importante e ícono en la franquicia de los Raiders. Polémico por su manera de jugar, agresivo a la hora de estar en el campo, criticado por muchísimos y señalado por otros tantos. Sin embargo, en esa época de fútbol americano, de los años 70, que es a lo que me refiero específicamente, el fútbol americano se caracterizaba por ser un deporte violento, agresivo y para muchos quizá en exceso, a tal grado que este hombre al que me refiero y que quizá muchos de ustedes ya sepan quién es Jack Tatum. Jack Tatum fue un ícono para todos los que somos Raiders, quizá para los que no son Raiders sí tengan una idea o un concepto diferente de este jugador, Jack Tatum, que el próximo 27, repito, se cumple un año más de su fallecimiento. Para muchos quizá no lo identifiquen como tal, pero creo, sin temor a equivocarme, que este hombre, Jack Tatum, fue el que provocó que muchos aficionados fueran o se convirtieran precisamente en Raiders, ¿no? Me refiero a Jack Tatum, que además, dentro de toda esa polémica y debate que hay alrededor de su personalidad cuando era jugador, el señor le echó un poquito más de carbón a la lumbre, ya que él escribió un libro en el que lo tituló Me llaman el asesino. Este es Jack Tatum y lo estamos recordando precisamente en este Raiders en la historia. Y eso es parte de lo que fue este hombre Jack Tatum, recordado por esa jugada que platicamos apenas la semana pasada en el Super Bowl, que vencieron a los vikingos de Minnesota, y sobre todo en esa jugada sobre el receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el que pues fue criticado por la situación de que no había necesidad de dar un golpe de esa manera por ser un partido de pretemporada. Pero Jack Tatum es un ícono, creo yo, para toda la afición de los Raiders, y que por haber sido Raider, pues lo adoptamos como un ícono de esta franquicia, pero insisto, para muchos fue un hombre excesivamente agresivo sin necesidad de serlo. Jack Tatum, próximo 27 de julio será un año más de su fallecimiento. Y no sé si está equivocado, pero como que este jugador fue uno de los influyentes del Black Hole y de toda esta mística setentera, ochentera de los Raiders, ¿no? Pues no tanto del Black Hole. El Black Hole es no precisamente en esa época, pero sí es un jugador muy influyente en el estilo y la mística que esos Raiders, específicamente de los 70s, tenían, ¿no? Ser un equipo, dicho en el Vox Populi, cochinón, o sea, ser agresivo a la hora de jugar, como decían en el barrio cuando uno juega, pasa el balón, pero tú no, en fin, ¿no? No del Black Hole, insisto, el Black Hole es otra historia completamente diferente, pero sí es un hombre que le dio
junto con otras personalidades que tenía ese equipo en los 70s, Lyle Alzado, Ted Hendricks, Jack Tatum, George Atkinson, por mencionar algunos, ¿no? Era un equipo plagado de ese tipo de personalidades. El otro día Pepe lo recordaba también en uno de los podcasts que le recordamos todos los viernes, el Touchdown recargado, Coach Mundo Reyes, Pepe Villalba y un servidor a través de Spotify en el podcast todos los viernes, ¿no? Cada semana sin falta. Cada semana sin falta. El propio Pepe decía que Phil Villapiano creó una frase, más o menos, no se me quedó muy grabada, pero en la que Phil Villapiano, número 41 de los Raiders, decía, si no haces trampa, pues no ganas, ¿no? Entonces fue sí parte de una gran generación de Raiders en las que, como mencioné algunos nombres, le dieron una identidad precisamente de malosos, de hombres fuera de la ley, de cochinos, de todo lo que tú quieras, ¿no? Ese fue Jack Tatum, y que como lo veíamos ahorita hace un rato en el Raiders en la historia, pues él hasta un libro hizo donde lo tituló Me llaman asesino por esa forma de jugar, ¿no? Y todos estos jugadores, de alguna manera u otra, pues hicieron que nos convirtiéramos en fanáticos, ¿no? Sí, para muchos. Yo he platicado muchas veces mi historia del por qué le voy a los Raiders, y la vuelvo a mencionar rápidamente. Yo cuando empecé a ver fútbol americano fue allá por los 70s, mediados de los 70s, en los que los acereros de Pittsburgh traían de hijos a los Raiders porque no podíamos ganarle a los acereros de Pittsburgh en los partidos de playoff, en algunos de campeonato, y empezaba a transmitirse el fútbol americano en nuestro país, y esos partidos de Pittsburgh-Oakland los veía yo y siempre decía, chale, o sea, los de negro y plata siempre pierden. Y pues a eso les voy a ir yo. O sea, y ya después, cuando tomas la decisión, pues ya te vas metiendo más, y entonces vas adoptando tú muchas cosas de esos Raiders de los 70s y 80s, al grado de que se llevaron el título o el sobrenombre por don Fernando Bonroso, un papá, maestro de la crónica del fútbol americano, a quien le mandamos un saludo. Los bautizó como los malosos. Mucha gente piensa que los malosos viene de Estados Unidos, ¿no? Don Fernando Bonroso, un papá, fue el que bautizó a los Raiders como los malosos, ¿no? Bueno, ahí está esta partecita de Raiders en la historia. Ya estamos casi terminando esta emisión aquí en Andrés Guerra, en Raider Nation Fan. Esperemos que le esté gustando, esperemos que le dé like, que la comparta y que esté al pendiente de todas las plataformas que estamos teniendo, que es el miércoles, el podcast de Raider Nation. Ahí, por cierto, lo invito el próximo miércoles, aprovechando también, a que esté al pendiente del podcast. Vamos a hacer un podcast con muchas personalidades distintas. Por ahí va a aparecer el tráiler hoy o mañana. Ahí le dejo tarea al buen Andrés para que suba ese tráiler entre hoy y mañana, para que la gente, son 6 minutitos, creo, sí, ¿verdad, Andrés? Te escucho por el chícharo. Creo que son 6 minutitos del tráiler, en donde vamos a hablar de los equipos clásicos y los equipos de moda. Y cuando uno habla de los equipos clásicos, y como estos podcasts de los miércoles prácticamente van encaminados a la afición Raider, pues cuando hablas de un equipo clásico en la NFL tienes que hablar de los Raiders. Va a estar Fernando Guajardo, va a estar Jesús Barrón, va a estar Pepe Villalba. Invitamos a Chuy Vera, que es un aficionado de los Acereros de Pittsburgh aquí en la ciudad de Monterrey. Fernando Guajardo es un aficionado a los Vaqueros de Dallas. Jesús Barrón es aficionado a los Santos de Nueva Orleans. Pepe Villalba pareciera que es aficionado de los Patriots, pero no, es aficionado de Cincinnati.
y voy a estar yo como aficionado de los Raiders, ¿no? Y es un podcast bastante, le va a gustar mucho porque está ameno y cada quien tiene su personalidad. Y vamos a hablar de los equipos clásicos y los equipos de moda. Este próximo miércoles no se pierde este podcast, va a estar bastante bueno. Ahí va a aparecer en las próximas horas, entre hoy y mañana, el tráiler de ese podcast del próximo miércoles. Bueno, pues ya casi estamos despidiéndonos y nos vamos a ver el maloso, ¿no? Un maloso que como siempre tiene la comicidad, la chispa y la diferencia de lo que el fútbol americano nos da. Hay muchísimas jugadas, y ya lo ha visto usted en las últimas semanas, que se presentan en el fútbol americano en el que verdaderamente son cómicas. Adelante con el maloso. Bueno, pues ahí lo vimos, ¿no? Y como le habíamos platicado, este maloso siempre nos ha entregado escenas como las que vimos el día de hoy, pero me llama mucho la atención el día de hoy las escenas del maloso, porque pues ya lo vio, o sea, recepciones que cualquiera de nosotros quizá pudiéramos tomar, y me lleva a un tema estadístico y que a veces es donde mucha afición se pierde. Esto que vimos, pues es de cotorreo cómico, ¿no? Claro. Pero es una estadística que existe en la NFL. Es una estadística que evalúa a los receptores. La cantidad de pases soltados que un receptor tiene, en esta liga se lleva esa estadística y pega en la evaluación de un receptor. A Amari Cooper, un viejo conocido de nosotros y un nuevo conocido de nuestro productor Andrés, que es ahora receptor de los Vaqueros, que es ahora receptor de los Vaqueros, pues cuando estuvo con Oakland fue muy señalado por la cantidad de pases que soltaba, ¿no? Lo vimos de una manera cómica, pero a veces también acusamos al quarterback cuando juzgamos o enjuiciamos la carrera de un quarterback. Es que no, hombre, puso el pase, pero no lo pudo atrapar, y a veces no es culpa del quarterback, ¿no? Bastante interesante este maloso que presentamos el día de hoy. Ya casi nos estamos despidiendo, ahora sí. Recuerde darle like y compartir. Sí, para allá iba. Recuerde darnos like y @guerra 1 y @chefposé. A ver, otra vez otra vez para no empalmarnos. Ay, perdón. Ahora sí. Venga, ¿cuáles son? @guerra 1, Pepe, el Pepe Sports. El Pepe Sports. Y @chepose, en mi caso, tanto en Twitter como en Instagram. Claro. Síganos. Y de veras, muchísimas gracias por estarnos acompañando.
esté al pendiente de los podcasts. Miércoles, el podcast en Spotify de un tema en específico de Raiders, o que esté involucrado Raiders en el tema, para no perder el concepto del podcast del miércoles en Spotify. Y los viernes, un resumen de todo lo que hubo en la semana en el Touchdown Recargado con Coach Mundo Rey, el Pepe Sports y un servidor, también en Spotify los viernes. Y dele like, por favor, dele like y compartir a esta publicación. Y la si recomendación. tiene algo que compartirnos, ahí está el correo, Fan Raider Nation en Google, en Gmail. En Gmail. FanRaiderNation @gmail.com. Y de veras, cuídese mucho. Por favor. Échele ganas, protéjase, cúbrase. Es más, es tanta nuestra intención desde esta trinchera, desde esta tribuna, llámele como quiera, de que acepte la recomendación y cumpla con las cosas que se tienen que cumplir, que el señor Posé, por favor, les va a presentar algo para que, pues, se cuide. Sí, porque la contaminación cruzada no solo es en las cocinas, sino también con el cubrebocas. Así que, pues, aquí les dejo esta pieza. Queridos amigos de Raider Nation Fan, ¿cómo están? Esta es mi cápsula de esta semana y por las situaciones que estamos padeciendo, pues tiene un contenido un poquito diferente. ¿Me acompañan? La semana pasada platicábamos en una buena parte a la incertidumbre que en cuanto a los protocolos de seguridad sanitaria hay para las actividades de los equipos de la NFL. Hace 12 programas, en la primera edición de Raider Nation Fan, teníamos nuestras esperanzas en que para estas fechas esto iba a ser controlado, pero no es así. El número de contagios va en aumento. Estados Unidos encabeza la lista del semáforo rojo, incluso hay un alto riesgo de que surja un nuevo brote. Es decir, el problema dista mucho de tener la forma de la palomita de Nike. Es decir, como lo he venido comentando, esto que está pasando no está pasando y en gran medida se debe a dos factores fundamentales. La sana distancia sigue siendo la solución más viable y la apertura de actividades se está realizando antes, mucho antes de una importante reducción de contagios. Hasta ayer, el número de casos superan un crecimiento del 14% y acaban de declarar a Nuevo León como primer lugar en México. Y según estudios, la generación de anticuerpos tiene una duración no mayor a 3 meses, con un panorama un poco más favorable para los grupos sanguíneos O en comparación con el A y el B, según resultados presentados por la Organización Mundial de la Salud. Así que si esto continúa así, y seguramente así será, tendremos que implementar medidas coercitivamente precautorias y muy probablemente tengamos que regresar al encierro. Así que la recomendación, malos, es cuídese mucho, aliméntese bien, dele más peso al jabón que al gel, y si necesita tomar algo, por ejemplo agua, no se baje el cubrebocas a la barbilla o a la frente, sino quíteselo y entonces toma el líquido. Eso es cuidar la contaminación cruzada. Yo soy el Chef Posé y esto es Raider Nation Fan. Hasta la próxima. Ahí está esa pieza y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Dele like y compartir a Andrés Guerra en Raider Nation Fan. Los esperamos en los podcasts de Spotify. Que tenga usted un excelente día con toda su familia y cuídese mucho. Ahí le dejamos esto.